Conocido también como el monje loco, Grigori Yefimovich Rasputín, nació en 1869 y falleció en 1916. Fue uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Un sanador místico, un brujo y un profeta. Se cree que Rasputín era un apodo, que significaba disoluto. Se ganó el corazón de la familia real rusa. Trabajó como consejero del último zar de Rusia, Nicolás II, y su papel fue determinante para la caída de los zares. Nació en un pueblito de Siberia, llamado Pokrovskoye, y no recibió educación formal. Fue un analfabeto durante varios años, hasta que a los 23 entró a un monasterio. Pero no completó su preparación sacerdotal. Desde pequeño, Rasputín fue un niño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso. Siempre tenía que estar sosteniendo algo con las manos, para que no se notaran sus movimientos. Ya entonces, era conocido por sus profecías, o visiones. Este místico ruso experimentó una radical conversión, aunque su figura como hombre santo resulta controvertida, dado el libertinaje sexual que practicó a lo largo de su vida. Antes de establecerse en San Petersburgo, Rasputín fue un viajero errante en la Rusia rural y países cercanos. Y fue reuniendo así la fama de místico, que lo acompañó hasta su muerte. En 1887, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, con la que tuvo 5 hijos. Aunque 2 murieron a edad muy temprana. Unos años después lo abandonó todo, para peregrinar e ingresar en un monasterio. En su camino, sobrevivía de la beneficencia, recibiendo donaciones de los campesinos con los que se cruzaba. Mientras que les pagaba con curaciones milagrosas o visiones futuristas. Los campesinos le consideraban una persona mística y comenzaron a atribuirle poderes sanadores. Tiempo después, ingresó en una secta cristiana prohibida por la Iglesia Ortodoxa, llamada los Flagelantes, en donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor. Organizaban orgías, y Rasputín era uno de sus más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual, que afirma que se acostó con buena parte de la nobleza rusa. Y su miembro viril excesivamente desarrollado se hizo famoso en el país. Rasputín era un místico que fascinaba por su mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres. Sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Entre algunos excesos de este hombre, autodenominado sagrado, estaban el consumo de alcohol y la frecuente visita a burdeles. También se ha especulado que sostuvo una relación amorosa con la zarina Alejandra. El miembro viril, que supuestamente perteneció a Rasputín, se exhibe en un museo de Rusia y mide 25 centímetros de largo. Pero es difícil saber si corresponde, efectivamente, al del místico ruso. Pero todo cambió cuando conoció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. Rasputín regresó a casa, transformado. Las dotes de sanador de Rasputín llegaron a los oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que en 1905 lo llamó a la corte, para ayudar a su hijo y heredero al trono, Alexei Nikolaevich, que padecía hemofilia.
Rasputín asombró a todos, curando temporalmente al hijo del zar, con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Pero varios historiadores aseguran que todo lo que hizo fue detener el uso de aspirina y así reducir el sangrado. Pues ésta hacía que la sangre fuese más líquida. Se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la zarina. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín. El poder curativo que ejercía sobre el hijo pequeño de los Románov, o sus visiones sobre el futuro, le otorgaron un halo de misterio, pero también de oportunismo. La íntima relación que tenía Rasputín, como consejero con la zarina Alejandra y el zar, molestó a muchos en la aristocracia rusa. Incluso, lo culparon a él de las derrotas durante la Primera Guerra Mundial. Como es lógico, a muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que un místico pueblerino tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. El príncipe Félix Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Investigaciones recientes indican que también estuvo implicado el servicio secreto británico. Lo llamaron al palacio de Yusupov, con la excusa de que su esposa Irina quería conocerle. Rasputín se presentó y fue atendido en un sótano mientras esperaban la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en Rusia. Le invitaron con bollos y vino, envenenados con cianuro. Pese a que los bollos tenían cianuro como para matar a un elefante, no se inmutó. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, que era escritor, le sirvió 2 vasos de vino llenos de cianuro, y lejos de sentirse mal, Rasputín tomó una guitarra y comenzó a cantar. Otro de los conspiradores, Puriskevich, convenció al príncipe para que le disparase por la espalda. Así lo hizo. Le disparó varias veces. Supuestamente, una en pleno corazón. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él y lo maldijo. Puriskevich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía. Salió huyendo, hasta que otro disparo lo alcanzó en el hombro. Después, lo remataron con un tiro en la cabeza. Lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después, congelado. La autopsia concluyó que no había muerto por el cianuro o las balas. Había muerto ahogado en el río el 30 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero unos años después lo desenterraron y quemaron su cadáver en un bosque. Se dice que unos días antes de morir, Rasputín pronunció la siguiente profecía a la mismísima zarina: espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de 2 años. Rasputín murió el 30 de diciembre de ese año, y toda la familia del zar, incluidos los niños, fue asesinada 2 años después, por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los zares en Rusia. Otra de sus profecías más certeras es: la cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la Revolución Soviética de 1917.
Y el símbolo de los soviéticos era la hoz. Y el martillo. También se le atribuye otra profecía. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera, estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre 2 veces. A Petrogrado y Leningrado. Y allí se libró una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Otra de sus profecías fue: los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Rasputín tuvo una vida extraordinaria y singular. Y la leyenda se encargó del resto. En vida, aseguró que nunca moriría. Y sus seguidores creían que era inmortal. Y en cierto modo, esa profecía se cumplió. Rasputín se convirtió en un icono del siglo XX. Mencionado en innumerables libros, películas, series de televisión e incluso canciones. Ya fuera un verdadero profeta o un soberbio farsante, ha pasado a la posteridad como un personaje inquietante y fascinante. Un siglo después de su muerte, su nombre aún fascina y causa controversia. Rasputín es ya uno de los personajes inmortales de la historia.